Estos son los últimos días. Un estudio del Apocalipsis, versículo a versículo, con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva emisión de Los Últimos Días, nuestro programa, su programa, y estamos aquí muy contentos de estar nuevamente con ustedes y de analizar los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, esta iglesia que nos deja muchas enseñanzas, que es la iglesia de Pérgamo, la iglesia en Pérgamo. Y vamos a darle lectura a el segmento bíblico que estamos analizando el día de hoy, ya muy pronto para concluir este estudio que ha sido maravilloso y que ha sido, seguramente será de bendición y edificación para todos ustedes. Y fíjense lo que dice. Vamos a leer capítulo 2 versículos del 14 al 17. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Amados hermanos y radioescuchas, gracias, bendito Señor, porque nos permites conocer más de tu palabra, de los insondables secretos de la maravillosa escritura que durante siglos fueron misterios y que ahora nos permites conocer, que seguramente tendrán nuevo significado también en algunas partes para las personas que vivan en el futuro, pero que tú has sido omnisciente, Señor, sabio, para dejar revelar tu plan, el plan de salvación, el plan que tienes para la humanidad de manera perfecta, Señor, como perfecto eres tú. Te exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Qué importante, dice el versículo 15. Me gustaría que dirigieran su atención al capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículo 15. Dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Así que esta iglesia también tenía algunos de la misma manera que sostenían la enseñanza de los nicolaitas. Esta pequeña frase, de la misma manera, y también, es importante porque la enseñanza de los nicolaitas condujo al mismo comportamiento que lo que habíamos visto en la edición anterior, en donde hablábamos de la doctrina de Balaam. Los nicolaitas eran comparables a los que seguían el balamismo. Algunos piensan que se remonta a Nicolás, que es mencionado en el libro de Hechos capítulo 6, y fue nombrado diácono y luego desertó. Y hay quienes afirman que se trata de esto, que fue un diácono que se menciona ahí, que luego se convirtió en apóstata. Y se hace referencia a él, a Nicolás, y esto es en el capítulo 6, versículo 5 del libro de Hechos. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, de esa misma referencia se traduce esta tradición histórica. No es algo que podamos verificar, pero aparentemente este hombre, quien quiera que fuera,
Nicolás, como lo fue Balaam en algún tiempo, había abogado por un estilo de vida mezclado con el mundo. Pudo haber sido una especie de pronóstico. Hay quienes piensan que de aquí cundió o empezó el movimiento del gnosticismo, alguien que creía que había entrado en el conocimiento ascendido. Sin duda era un libertino que creía que podía comportarse como quisiera. El gnosticismo es la doctrina que dice que lo más importante para llegar a Dios es adquirir conocimiento para llegar a Dios. Y pues sabemos que eso no es bíblico. Abogaba por una indulgencia extrema en el pecado, la inmundicia, la inmoralidad y las orgías, basadas en un entendimiento pervertido de la gracia de Dios, lo que se le denomina la antinomía, o sea, un abuso de la libertad que deviene en un libertinaje. Hay personas que sin duda malinterpretan la doctrina de la gracia, creen que la doctrina de la gracia es una carta abierta para pecar. Eso no es la doctrina de la gracia, eso es libertinaje y eso es una mala interpretación de la Escritura. La gracia que Dios proporciona por su soberanía es precisamente una infusión del Espíritu Santo a los seres humanos para que nosotros vivamos en santidad. Y la mala interpretación es que nosotros la obediencia que tenemos es producto de ese Espíritu Santo que vive en nosotros. No somos proclives los seres humanos a la obediencia, ni podemos obedecer toda la ley. Es una falsedad eso, es un pensamiento humanista. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el cual nos produce esa obediencia en nosotros. Esa obediencia en el Espíritu es una consecuencia y es un efecto, no es una causa, ni es un origen. Entonces hay personas que así hoy piensan que son libres en Cristo y pueden comportarse como quieran. Había un predicador y un escritor muy conocido y popular cuya esposa se acercó a un pastor que predica en California, que es John MacArthur, y le dijo: ¿podrías ayudarme? Siento una carga por mi esposo, necesita ayuda desesperadamente. Y él le dijo: ¿cuál es el problema? Y ella dijo: es su estilo de vida. Tiene mujeres en todas las ciudades. Esto ha estado sucediendo durante un par de años. Salas de bar, bebiendo, gasta dinero, está envuelto en todo tipo de pecado. Dije: bueno, estaré feliz en conocerlo y enfrentarlo. Así que llamó y concertó una cita para un lugar de reunión. Entró a un restaurante donde iba a encontrarse con él y él estaba sentado con dos mujeres indecorosas en un bar bebiendo. Se acercó a él y le dijo: estoy aquí para platicar contigo. Lo apartó y le dijo: esta es la primera y la última vez que te veré en un lugar como este. Continuaron discutiendo sobre su estilo de vida, sus patrones de estilo de vida, y se defendió sobre la base de la gracia y la libertad cristiana. Luego se divorció de su esposa y se casó por tercera vez. Esto ha existido siempre. Siempre ha habido nicolaitas que en el nombre de la gracia pervertida y el conocimiento ascendido piensan que pueden vivir por encima del estándar de Dios. Y esto también ocurre en religiones donde se habla de la fe por obras. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad en México también de conocer muchísimas personas, entre comillas, católicas ya en mi andar en Cristo, que vivían de la manera que querían, y cuando yo les preguntaba: oye, ¿por qué vives así? No, pues es que yo voy a la iglesia, yo me confieso, yo doy limosnas, y pensaban que con eso podían de alguna manera exculpar sus culpas delante de Dios. Siempre hay personas en la calaña de Balaam que quieren seducir al pueblo de Dios hacia la idolatría, la inmoralidad y el paganismo, y decirles que está bien. El punto es ¿qué estaba mal en esta iglesia de Pérgamo? El núcleo del pueblo cristiano que se aferra fielmente al nombre del Señor, es decir, a la persona que representa Dios, Jesucristo, sin vacilar sobre quién era y lo que hizo, sin negar la fe. Personas que permanecen firmes en el Evangelio. Pero el problema es que estas personas fueron suaves a lidiar con el error. Ese es un error grave. Y es un error gravísimo. De hecho, muchas veces no basta con vivir una vida también de santidad dentro de las congregaciones, con dar buen ejemplo, con dar buen testimonio. O sea, hay cosas que
se deben cortar de raíz y que se deben confrontar dentro de las congregaciones, y no lo hacemos. Muchas veces algunos libros cristianos, que son libros de sana doctrina, son controvertidos, y hay personas que escriben estos libros. Hay grandes hombres de Dios como Archie Sproul, como John MacArthur, como Charles Spurgeon en su tiempo leyó libros fuertes que confrontaban el pecado. Y es que, ¿por qué escriben estos libros? Pues es que es importante mantenerse firme en el nombre del Señor. Se tiene que ser fiel para no negar la fe, y ser fieles para exponer el error. No sea que el Señor venga contra nosotros y nos pida cuentas también con eso. No sea que si estamos en las congregaciones y estamos en una posición de liderazgo o pastoreando algunos de ustedes congregaciones, venga el Señor y con su espada de dos filos, aguda de dos filos, pida cuentas. Fíjense el versículo 16. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Lo dice en el versículo 16, dice, nos lleva el mandato. La orden es muy simple, arrepiéntete, da vuelta y ve por el otro lado. Esto es pecado. Nos lo está diciendo, amados radioescuchas. A veces somos demasiado condescendientes, demasiado cariñosos con el pecado o con quienes practican el pecado y no confrontamos. Él dice, arrepiéntanse, esto es pecado, y si no te arrepientes y haces algo al respecto, vendré a ti rápidamente, y cuando llegue a ti les haré guerra con la espada de mi boca. Si tiene que ser así, Jesucristo vendrá y nos cortará con su espada de dos filos si no nos arrepentimos. No podemos tolerar el mal en ninguna forma, ni hacer que miramos para otro lado dentro de las congregaciones. No podemos permitirlo. Fíjense bien lo que dice, vamos a leer 1 Corintios capítulo 5 y vamos a ver capítulo 5 versículo 7. Dice lo siguiente, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y si se permite, se pudre y crece. Lo vemos muchas veces con el ejemplo de las manzanas, ¿no? Que una manzana podrida pudre a las demás, ¿no? Una manzana corrompida corrompe a los demás. La iglesia debe estar en constante juicio sobre la enseñanza. La iglesia y la iglesia de Cristo no tiene que tener lugar para las concesiones. Si no excluimos a estas personas de las congregaciones, a personas incrédulas en la comunión del cuerpo de Cristo, estamos en un error. La iglesia no está diseñada para que los incrédulos vengan, digan lo que quieran y sean aceptados como son. La iglesia está diseñada para que los santos defiendan la verdad. Y los incrédulos vengan, se alíen, se junten al cuerpo de Cristo, escuchen la verdad y al escucharla sean santos, y que esa santidad, sean salvos y sean santos, y esa santidad se exprese en su estilo de vida. Cuando permitimos que los incrédulos entren y tomen parte y participen en la iglesia y se mezclen, tenemos un estilo de vida de acuerdo a la doctrina de Balaam y un estilo de vida nicolaíta. Se mezclarán en la iglesia con su fornicación, con su idolatría, y dice el Señor: vendré con mi espada y los cortaré. La iglesia no debe ser un lugar donde se mezclen esas cosas, la santidad con un estilo de vida pervertido, ni pernicioso, ni pecaminoso, ni libertino. No debe ser la iglesia un lugar donde los incrédulos se sientan seguros y protegidos. Debe ser un lugar donde los incrédulos se sientan asustados del infierno. Aunque amados, se sientan temerosos de Dios. Aunque bienvenidos, puedan oír la verdad y puedan ser salvos. Nunca se puede suprimir el error comprometiéndose con él. Si queremos llegar en amor
Si queremos llegar, podemos llegar en amor, pero tenemos que traer a los incrédulos a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias, para que escuchen la verdad de Cristo y experimenten el amor, la bondad y la misericordia, pero no haciendo concesiones con el error. Nunca se les debe dar una falsa seguridad de que pertenecen al cuerpo de Cristo si no se comportan como cristianos. Ese conocimiento de la Escritura debe manifestarse en su vida, en una vida en santidad. Es el compromiso que Cristo establece para esta iglesia de Pérgamo. Dice, si no te detienes, haré guerra contra ellos con la espada de mi boca, dice el Señor. Eso mismo pasa en referencia a Balaam. En Números 22 dice que el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor parado en el camino con su espada desenvainada en la mano. ¿Y saben qué hizo Balaam? Bueno, fue inteligente, se inclinó hacia el suelo. El Señor sacó una espada sobre Balaam y el Señor vendrá con espada contra una iglesia que se ha comprometido con el mundo. Tenemos que juzgar el error, tenemos que mantener las iglesias puras. Fíjense bien lo que dice en el versículo 17 del mismo capítulo 2. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una forma de decir, escucha. No se pierdan esto. Tienen que escuchar este mensaje. Y este es el Espíritu Santo inspirando, como lo escribe Juan, como el consejo que da Cristo y el consejo tan maravilloso. Dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe. Al vencedor, dice, al que vence. Cada vez el libro del Apocalipsis que habla del vencedor, ¿quién es el vencedor? El creyente. Fíjense bien, vamos a ver el libro de Juan y vamos a ver el capítulo 5, versículos 4 y 5. Juan 5, 4 y 5, dice lo siguiente, dice, Primera de Juan, 5, 4 y 5, no era Juan, sino Primera de Juan, dice en Primera de Juan 5, 4 y 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dice en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el vencedor? El que cree. ¿Y qué es lo que vence? Nuestra fe, la creencia que tenemos en Jesucristo. Eso es lo que vence. A los verdaderos cristianos les dice, aquí hay una promesa después de estas terribles amenazas. No quiere que entremos en pánico, quiere que no temamos. Dice, a los vencedores, a los verdaderos creyentes, les daré del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Bueno, maná es lo más parecido que podemos... hay una cosa un pastelito que como que se llama pastel de ángel. Es como una especie de pastel de ángel, es con pan con miel del cielo. Entonces los hijos de Israel viajaban por el desierto o vagaban por el desierto y Dios les entregaba este maravilloso pan celestial, este maná. Y aquí nos dice Jesucristo que nos dará del maná escondido. Y es una promesa maravillosa. Los hijos de Israel vagaban por el desierto y les daba eso el Señor. De acuerdo a Éxodo 16:33, vamos a ver Éxodo 16:33. Vamos al libro de Éxodo 16:33. Fíjense lo que dice, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. En esa parte vemos que cuando viajaron tomaron el arca del pacto y dentro del arca escondieron el maná. ¿Qué representó eso? Bueno, representó el pan de vida. Jesucristo se llamaba a sí mismo incluso el pan de vida.
Jesucristo, el pan de vida, así como Israel recibió el maná del cielo como alimento para el verdadero creyente. La Escritura dice: te daré a Jesucristo, les daré el pan verdadero, el pan espiritual, decía Jesucristo, que comieran de él. El pan del cielo que el mundo no ve. Te daré ese pan que te sustentará. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar el estudio por el día de hoy. Y tengo un mensaje que dar para una persona que no está en Cristo. Imagínense estas promesas de tener ese maná escondido en el del cielo, de recibir ese nuevo nombre en la patria celestial. Esas promesas únicamente están reservadas para quienes están en Cristo. Yo te invito verdaderamente en esta ocasión, si estás escuchando Radio Cristo Viene, o si estás escuchando esta emisión por un podcast o una retransmisión, yo te invito a que aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. La salvación es el día de hoy, la salvación es por gracia, y hoy es el tiempo de gracia. No esperes a mañana, mañana puede no existir. Nuestras vidas no están seguras. Ve lo que estamos viendo en las noticias: gente que muere en Israel, gente que muere en Colombia, gente que muere por el COVID alrededor del mundo. La vida no está garantizada para el día de mañana. Arrepiéntete. ¿Y cómo me puedo arrepentir? Puedes preguntar. En la intimidad de tu habitación, pídele a Jesucristo que entre a tu vida como tu único y suficiente Señor y Salvador, y Él te dará el regalo de su Santo Espíritu para que tú puedas adorarle en espíritu y en verdad. Mantente en esa fe, lee la Escritura, congrégate en un lugar donde se enseñe la sana doctrina, que se enseñe verdaderamente la Escritura. Dilo con tus propias palabras. Para pedirle perdón a Dios no necesitas recitar algo o repetir algo. Necesitas pedirle perdón de corazón, arrepentirte de tus pecados y dar un giro a tu vida de 180 grados. A mí Dios me regaló esta oportunidad hace poco más de 8 años. Yo le recibí en mi corazón como mi único y suficiente Señor y Salvador, y estaba yo en el punto más bajo de mi vida. Espero en alguna oportunidad poder brindar todo mi testimonio para la gloria y la honra de Dios, pero ese es lo que Jesucristo ofrece a tu vida. Es algo espiritual, es algo sobrenatural. Y independientemente del cambio que vas a tener en esta vida, que va a ser un cambio radical, va a ser difícil, va a ser duro, porque es una vida de servicio, es una vida de rechazar el mundo. Sin embargo, la satisfacción de saber que tu alma no perecerá en el infierno, la satisfacción de saber que verdaderamente cumplirás el propósito para el que fuiste creado. Todos somos creación de Dios, pero únicamente se reconoce como hijo de Dios aquel que reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Yo te pido que el día de hoy tomes esa decisión y que lo hagas en la intimidad de tu cuarto, de tu casa, y que le sirvas de corazón, en espíritu y en verdad. Vamos a orar para despedir esta emisión de los últimos días. Gracias, bendito Señor, porque nos has revelado tu santa palabra, porque nos has pedido que no nos comprometamos ni que nos contaminemos con el mundo, sino que seamos puros delante de ti. Gracias, Padre, porque nos has proporcionado esta enseñanza. Por eso, por tantas cosas, te alabamos, te exaltamos y bendecimos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Este fue su programa, Los Últimos Días. Soy su hermano y amigo Andrés López. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Lo esperamos en el próximo episodio de Los Últimos Días. Un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta luego y bendiciones.